generación de la energía. La primera ley dice que la energía de un sistema aislado, por ejemplo el universo, esa energía se mantiene constante. Es decir, lo que ocurre son cambios de unas formas de energía hacia otras formas de energía. Pero la energía no viene de la nada, ¿no? Una forma de energía viene de otra forma de energía. Entonces, ya la primera ley ha estado ya planteada en el curso. Y hay un primer texto, lo leo, dice, indica que la energía no se puede crear ni destruir, pero puede pasar de una parte del universo a otra parte, o sea, de un sistema a otro sistema. También se puede convertir de una forma de energía a otra forma de energía. Lo anterior implica que la energía total del universo es constante. Siempre estamos gastando energía, pero a la vez siempre estamos creando energía y además tenemos una fuente de energía bueno, no es inagotable, pero va a estar muchos años con nosotros, ¿no? Muchísimo, ¿no? Que es el sol, ¿no? De ahí proviene muchísima energía que se manifiesta en forma de energía química, por ejemplo, mediante la fotosíntesis, se manifiesta mediante la energía de la marea, la energía de los vientos, el agua, la energía hidroeléctrica y muchas otras formas de energía que disponemos. Y que finalmente se consigue transformar de una forma de energía en otra. Eso es lo que existe, ¿no? La energía no nace de la nada. Entonces, esa fue la primera ley. Pero esa primera ley tiene una gran limitación. No anticipa, no predice la dirección de un cambio. ¿Y eso qué significa? Vamos a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá en el entorno. Y acá ponemos el entorno. Nosotros podemos, según la primera ley de la termodinámica, calcular cuánto de calor necesita esa agua para ir desde 20 grados a 30 grados. Se puede calcular. O sea, podemos decir, se necesita tanta energía en forma de calor para que este sistema lo gane, por ejemplo, un volumen, digamos, de 100 mililitros. En un vaso, digamos, en algún recipiente. La primera ley nos permite hacer un cálculo, nos puede predecir lo siguiente: esta cantidad de agua debe ganar desde el entorno tantas kilocalorías o kilojoule para elevar la temperatura desde 20 grados hasta 25. Y aquí hacemos el cálculo. Y se puede hacer el cálculo, ¿no? Se puede hacer así, ¿no? El número de moles o masas, para ir de 25 hasta 20, y bueno, y uno calcula, ¿no? Ya está. Esa es la cantidad de calor que debe ganar el sistema para elevar su temperatura desde 20 hasta 25. Bien. O sea, la primera ley no impide que uno haga los cambios, porque la primera ley de la termodinámica ya ofrece los mecanismos, las ecuaciones también para los cálculos. Pero lo que no te dice la primera ley es si ese evento será posible o no será posible. Por ejemplo, ¿será posible que el agua en un recipiente pase de 20 a 30 grados cuando el entorno está a 10 grados? El entorno puede ser pues, el aire, ¿no? El ambiente. O el entorno puede ser un baño de aceite a 10 grados. El entorno, lo que está alrededor de ese recipiente. Entonces, de nuestra experiencia, simplemente de la evidencia de lo que nosotros conocemos, sabemos que el calor no puede transferirse
desde una, mejor dicho, el calor se transfiere desde una zona de alta temperatura hacia una zona de baja temperatura. Esa es la dirección natural del calor. Entonces, ¿esto de acá se puede calcular? Sí se puede calcular. ¿Esto puede ocurrir? No puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Bueno, porque la dirección natural del calor es de aquí para aquí. Esa es la dirección natural. Su dirección natural no es de aquí para acá. O sea, espontáneamente ese sistema lo que va a hacer es perder calor hasta que en algún momento los sistemas se equilibren térmicamente y esta agua esté adielada. Eso es lo que va a ocurrir espontáneamente. Espontáneamente no va a ocurrir lo contrario, a pesar de que la primera ley de la termodinámica me permite hacer los cálculos. Entonces la primera ley te ofrece los cálculos: cuánta energía, cuánto trabajo, cuánto calor. Pero la primera ley no te dice si ese proceso es viable de manera espontánea o de repente no es viable. Entonces, para eso se necesitan otros elementos. Entonces, justamente por acá decimos, ¿no? La primera ley tiene una gran limitación. No puede anticipar la dirección del cambio. No es posible. La primera ley encuentra limitación. Es decir, no dice si un proceso puede efectuarse o no. Claro, acá yo pongo esto como un ejemplo porque es un ejemplo muy simple, ¿no? Muy sencillo, porque está ligado a nuestra experiencia, ¿no?, de la vida. Pero hay otros casos, por ejemplo, una reacción química. ¿Va a proceder o no? ¿Ocurrirá o no? En el papel lo puede escribir. Teóricamente decimos sí, esta reacción, teóricamente, ¿no? Pero en la realidad ocurrirá o no ese fenómeno. Entonces, para saber eso se introduce una nueva función termodinámica que se llama la entropía. Más adelante se verá que los cambios de entropía, delta DS, son los que proporcionan los criterios necesarios para anticipar la dirección de cualquier proceso. Entonces, ahí sí, ahí voy a tener un elemento nuevo. Claro, acá nos falta decir cuál es el concepto de entropía. Hay un concepto termodinámico, pero también hay un concepto en el nivel nanoscópico, en el nivel de las partículas, que no es parte del curso, pero sin embargo yo lo considero muy importante y tal vez podemos un poquito hablar de esto, ¿no? De cómo es cuál es el concepto de entropía en el nivel de partículas, de átomos, de moléculas o de iones, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si está un frasco de alcohol, como es muy volátil, las moléculas van a empezar a salir del frasco. Creo que, y espontáneamente, lo va a hacer espontáneamente. Entonces, ¿pero por qué lo hace? ¿Y por qué no el vapor de alcohol que hubiese en el aire, por qué no se mete a la botella? Eso no va a ocurrir nunca. ¿Pero por qué? ¿De qué depende eso? O lo otro, en esta zona ya hay un poco de vapor de alcohol y al fondo no hay nada. ¿Pero qué va a ocurrir a medida que el tiempo pase? ¿Cuál va a ser la dirección del cambio? A medida que el tiempo pase, esa cantidad de alcohol cada vez se va expandiendo más sus moléculas, para ir creciendo la distancia entre ellos, y de pronto ya se puede oler ya al fondo. ¿Por qué? Porque ya llegó, ¿no? Ya llegó a sus ustedes. Entonces ha habido un cambio de un vapor de alcohol concentrado a un vapor de alcohol más disperso, que se ha difundido. ¿Cuál ha sido la dirección del cambio? La dirección del cambio ha sido vapor concentrado, vapor expandido. Esa ha sido la dirección del cambio. Al revés, el vapor dentro del salón ya y de pronto empieza a juntarse hasta ser vapor concentrado y se sigue juntando hasta formar gotas de vapor. Ese cambio no es probable, ¿no? O sí, de repente sí es probable. De repente sí es probable. ¿Qué dice la teoría al respecto, ¿no? Respecto de la entropía? Porque la definición termodinámica de entropía está en función de calor, pero la definición en otro nivel, que no es en el curso, pero yo quisiera que veamos
Listo. Vamos a ver, ¿ya? Después voy a dejar un cuestionario. Claro, yo entiendo que en 10 minutos no va a capturar todo, porque esto dura a ver 20 minutos. No se puede capturar todo, pero se dan un tiempito en casa, lo vuelven a ver y voy a dejar un cuestionario de 2 preguntas para responder sobre este video. Y ya. Pero veamos, ¿qué es la entropía? De repente algunos han escuchado algo en algún curso de los que han llevado entropía. Algunos dicen que es el desorden. Aquí tenemos entropía, un líquido o un vapor. El vapor, ¿por qué? Como es desordenado, así decir, ¿no? Bueno, es una forma, pero según este autor, no. ¿Qué dice este autor? Y además nos da un enfoque diferente de entropía. Vamos a ver. Estoy completamente seguro. Es una de las leyes más importantes de la física y también de las grandes desconocidas. Les hablo de la segunda ley de la termodinámica. De ella no solo dependen cosas del día a día, sino aspectos tan importantes como el destino del universo. Sin duda no se podría entender el mundo en el que vivimos sin una profunda comprensión de esta ley y del papel que juega en ella la famosa entropía. Y lo peor es que todo esto está lleno de mucha confusión. Casi nadie sabe bien lo que es, y los pocos que podrían darte una respuesta seguramente digan algo como que la entropía es una medida de desorden. ¿Qué desorden? Se acabó ya con este paro y desvelado una santísima de todo este misterio. ¿Qué es la entropía? ¿Por qué siempre crees? ¿De dónde sale esta ley? Pues no le des más vueltas, libera tu mente, flota en esta atmósfera de conocimiento y bienestar que da la ciencia, porque hoy vas a entender de una vez por todas qué es esta vaina de la entropía. ¿Estás preparado? Y si te gusta este vídeo no olvides darle al like y a suscribirse. Ahora sí, comenzamos. La entropía está literalmente en todas partes. Entropía por aquí, entropía por allá, más entropía por allí. Está en la mezcla de gases, en la transferencia de energía, en el envejecimiento, en los agujeros negros. Pero si es que está incluso en la evolución del cosmos. Es imposible entender cómo funciona el mundo sin entender bien de verdad, de forma rotunda y contundente, qué es la entropía y por qué siempre crece. Y con este video tú vas a dejar de decir que la entropía es caos, desorden. Yo te lo explico aquí, al final de este vídeo, porque esto no es cierto. Y de esta manera no van a pasar más días sin que tú entiendas bien qué es. Pero ¿cómo puede ser que no se entienda bien esta ley, la segunda ley de la termodinámica, si de todas las leyes que hay en el mundo es la única para que no se necesita saber nada de física, no requiere fórmulas ni conocimientos avanzados? Es una ley basada exclusivamente en el sentido común, y desde ese sentido común la podemos entender, y eso es precisamente lo que hoy vamos a hacer. Pero para entender bien todo lo que está pasando, vamos a fijarnos en un ejemplo muy ilustrativo en el que yo quiero que tú pienses. Un gas en una caja con un separador por la mitad. ¿Qué pasa si yo quito el separador? Bueno, espero que todos sepamos bien la respuesta. El gas se expande y ocupa toda la caja. ¿Pero qué? Esta pregunta está muy bien, es muy interesante, porque la situación del gas comprimido en un lado y la del gas expandido en toda la caja tiene la misma energía de otra forma. ¿Por qué un gas que está expandido en toda la caja no lo vemos nunca comprimirse de forma espontánea? Porque este fenómeno no es reversible y hace que el universo prefiera el gas expandido al gas comprimido. Necesitamos nuevas leyes para comprenderlo. Aquí es donde entra en juego la entropía. Así que allá vamos. Te presento 6 claves fáciles y básicas para que entiendas de una vez por todas qué es esta wea de la entropía. Origen. Estamos a principios del siglo XIX. Ingeniosos científicos como Sadi Carnot, Rudolf Clausius o William Thomson se depanan los sesos para encontrar un sentido a los fenómenos relacionados con el calor. Estaban fundando lo que hoy llamamos termodinámica y tenían buenos motivos para ello. Si encontraron la forma de domesticar el calor, podrían aumentar enormemente la capacidad de trabajo del ser humano. Habían encontrado que en un gas, según se calienta, se expande, lo cual puede generar importantes impulsos, generar trabajo, que puede servir, por ejemplo, para levantar objetos o para mover máquinas. Esto es lo que se llama un motor térmico. Máquinas que estaban llamadas a transformar el mundo. Estamos en los albores de la revolución industrial, un mundo al servicio de las máquinas. Pero volvamos a nuestros científicos, Carnot, Clausius y Kelvin. Estos, jugando con el calor, descubrieron varias cosas. Son las 3 leyes de la termodinámica: la definición de energía, de calor, de temperatura, y en particular dieron con la reina de la física, la ley de conservación de la energía. Pero había algo raro en todo ello. Había procesos que respetaban las leyes de la termodinámica, aún así no se daban. Por ejemplo, vemos cómo el hielo se derrite, pero
pero no cómo se forman, cómo se mezcla el café con la leche, pero no cómo se separan, cómo algo se rompe, pero no se rehace. El ejemplo del hielo es especialmente ilustrativo. Si ponemos un hielo en un vaso, vemos cómo al rato el hielo se derrite, pero nunca vas a ver cómo en un vaso de agua de repente se forma el hielo. Y esto es bastante enigmático, porque ambos estados tienen la misma energía. ¿Por qué no es entonces reversible? ¿Cómo no se puede formar hielo de forma espontánea? La teoría de la termodinámica no respondía a estas preguntas, así que había que buscar algo que pudiera dar una explicación. Fue Clausius el primero en proponer una nueva ley, la segunda ley de la termodinámica, para explicar. Es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Ya tenemos aquí una respuesta. Una parte del agua no puede darle calor a la otra para así convertirse en hielo. La energía no va en ese sentido. Simplemente es imposible. Lo dice la segunda ley de la termodinámica. De ahí nace el concepto de entropía, una magnitud que mide precisamente la relación entre la energía calórica y la temperatura. Cuánta energía hay útil en un sistema para realizar trabajo. Y también su relación con la nueva ley, la entropía, así definida, siempre aumenta. Pero aunque la cosa funcionaba, la situación distaba mucho de ser ideal. En primer lugar, partía de una magnitud extraña. La entropía, fuerza, presión, temperatura, son magnitudes fáciles de asimilar. Pero, ¿qué es esa entropía? Nadie sabía. En segundo lugar, la ley proponía un aumento de entropía. ¿Pero a costa de qué? Nosotros entendemos que la temperatura aumente si tú aportas calor, que la energía aumente si tú aplicas una fuerza. Pero ¿cómo aumentaba la entropía y quién producía ese aumento? Además era una ley muy extraña, acostumbrados todos a leyes de conservación. Ahora tenemos una ley que proponía que algo siempre iba a más extraño. Ahora detrás de todo esto, la entropía surge en la termodinámica para explicar por qué ciertos fenómenos que respetan la conservación de energía en realidad no se dan. El desarrollo, ellos no lo sabían, Clausius y Thomson, pero desde su visión macroscópica de la teoría del calor no había forma de responder a estas preguntas. Era simplemente imposible. Se necesitaba un nuevo enfoque para que todo esto pudiera cobrar sentido. La clave aparecería medio siglo después con la llegada de la mecánica estadística. Pero para ello hubo que primero con toda una tradición que se remontaba a la Grecia clásica, a los tiempos del mismísimo Aristóteles. Les hablo de la descripción continua de la materia. El atomismo moderno, iniciado por químicos como Dalton y Proust. Según esta nueva visión de la materia, esta estaría constituida por elementos mínimos, irrompibles, a los que llamaron átomos. Aceptando la teoría atómica, ahora se podría buscar nuevas vías para explicar la termodinámica y sus famosas leyes. La temperatura sería la energía de las partículas moviéndose, la presión serían los golpes de las partículas contra las paredes. Y todo esto es lo que llamamos la mecánica estadística o la teoría científica del calor, que sería muy popular a finales del siglo XIX, abriéndose con ello la posibilidad de encontrar una buena explicación para la segunda ley de la termodinámica. Lo haría el alemán Ludwig Boltzmann. Boltzmann encontró una forma de justificar la segunda ley como un efecto de la probabilidad de un sistema de millones y más millones de partículas, dando una definición precisa de entropía y con ello llegando a una forma de entender el segundo principio. Cuesta darse cuenta de que hace tan poco tiempo, poco más de 100 años, a finales del siglo XIX, aún no era generalmente aceptada la teoría atómica y la visión de Boltzmann resultó demasiado aventurada, demasiado adelantada al pensamiento de la época. ¿Cómo podía la estadística, que ni siquiera aún era entendida dentro de las matemáticas, tener un hueco en la física? ¿Cómo podía una ley basada en probabilidades explicar ningún fenómeno del universo? Compañeros suyos en la Universidad de Viena como Ernst Mach o Wilhelm Oswald se opusieron frontalmente a tales ideas. Su visión de la termodinámica nunca fue aceptada durante su vida. En 1906, a los 62 años de edad, Boltzmann se suicidaría. Él nunca llegaría a descubrir el efecto que tendrían sus ideas en la física. Se alcanza una comprensión de la entropía en la segunda ley gracias a la introducción de la teoría atómica de la materia. Entropía y probabilidad. Boltzmann nunca llegaría a descubrirlo en su vida, pero justo un año antes de colgarse de una soga en Trieste, un joven de 25 años en la ciudad suiza de Berna publicaría un artículo que cambiaría las reglas del juego. Con el celestialmente angelical nombre de Über die Molekularistischen Theorie der Wärmebefunden beruhen von Wittington suspendierten Trinken, Einstein daba el empujón final a la teoría atomista. Einstein veía en el movimiento browniano una acción directa de los átomos. Era esta la primera vez que los átomos salían del dominio teórico y llegaban a la experimental. La teoría de la naturaleza continua de la materia de Aristóteles estaba tocando su fin. Se abandonaría de ahí en adelante, allanando el camino a la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística. Las ideas de Boltzmann comienzan a permear las mentes más brillantes, dando paso a una gran revolución en la termodinámica. Y con ello, ahora sí, ya están todos los elementos dispuestos
dispuestos para entender qué es esto de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Y resultó no haber nada mágico en todo ello. Es más, ni siquiera había nada físico. Todo está escrito en los principios de la probabilidad. Toca jugar a los dados. Esta cosita de aquí nos vamos a ir poco a poco para que no te pierdas nada. Empezamos por un caso sencillo. Si yo tiro un dado, ¿a qué número apostarías? Piensa, ¿ya? Bueno, pues espero que estemos de acuerdo en que si tiro el dado y no hay trampa, todas las caras son igualmente probables. Así que cada una saldrá un sexto de veces, ¿verdad? La probabilidad la defino ahora como casos favorables entre casos totales. La probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 es la misma, 1 entre 6. Así que en principio no parece haber ventaja apostando en uno u otro. Fácil. Genial. Compliquemos ahora un poco el juego, a ver qué tal. Ahora tiramos 2 dados y apostamos sobre la suma. Los resultados entonces irán desde 1 más 1, 2, hasta 6 más 6, 12. ¿Tú cuál apostarías? Dale al coco, dale bien al coco. Ya, seguro que estarás tentado a decir que ahora también todos los números en cada dado tienen la misma probabilidad de salir, lo cual es cierto, pero estamos preguntando por la suma. Así que las cosas cambian un poquito. Fíjate, cada tirada es igualmente probable, pero no la suma, porque se puede conseguir de formas diferentes. Por ejemplo, la suma 2 solo se puede conseguir de una manera, 1 más 1. La suma 3 se puede conseguir de 2 maneras, 1 más 2 o 2 más 1. La suma 4 se puede conseguir de 3 maneras, 3 más 1, 1 más 3 o 2 más 2. La suma 5 de 4 maneras, 4 más 1, 1 más 4, 3 más 2, 2 más 3, y así sucesivamente. Mira bien todas las combinaciones posibles y convéncete de que es así. Entonces, ¿cuál es la suma más probable? Pues hay una ganadora, sí, la que se consigue de más formas distintas. Es la suma 7. Y no tiene nada de mágico este 7. Simplemente con las reglas del juego hay más configuraciones que den 7 de las que den 1, lo que hace que sea más probable. Y ya está. No hay ninguna fuerza ni nada por el estilo. Es solo combinatoria, probabilidad. Para aclarar, llamaremos al hecho general, la suma 7, estado inespecífico, y a los casos particulares, estado específico. Entonces, podemos decir que el 7 sale más porque es el estado inespecífico que tiene más configuraciones o estados específicos. Genial, te aviso, si no has entendido hasta aquí, para y vuelve y míralo tantas veces como sea necesario. Incluso haz tú la prueba y lanza los dados y apunta lo que sale hasta que te convence. Ya, magnífico, porque ahora vamos a dar un paso más. Lancemos no 2 dados, sino 3 y apuntemos su suma. Veremos nuevamente algo parecido. Hay un estado inespecífico que tiene más configuraciones o estados específicos. Este será el ganador, el que se dé con más probabilidad. Y esto se puede repetir con 4, 5, 6 o 100 dados. Según aumentamos el número de dados, vemos algo interesante. Esta distribución se va haciendo cada vez más fina, más picuda, más marcada. Y cada vez hay más diferencia entre un suceso posible pero improbable y el suceso más probable. Por ejemplo, con 100 dados, ¿apostarías a que después de una tirada sale la suma 100? Esto sería de loco. La probabilidad de que ganes es nada, 1 entre 6 elevado a 100. Sin embargo, apostando por algo más razonable como 350 es muchísimo más probable ganar. Pues ahora imagina con 1 millón, no, con 1 trillón, no, con 1 millón de trillones. ¿Apostarías a que salen todos uno? Seguro que no lo haces. ¿Entendido? Sí, pues enhorabuena, ya sabes todo lo que necesitas saber para entender la entropía. El concepto fundamental detrás de la entropía no es una fuerza o ley física, es solo combinatoria y probabilidad. Ahora sí, ¿qué es la entropía? ¿Qué tendrán que ver los dados con los fenómenos físicos como el cubo de hielo o la caja con gas de antes? Pues paciencia, te pido porque no queda nada. Volvamos al sistema físico real de antes, el gas en la caja. Recuerda, al principio tenemos el gas en la mitad izquierda de la caja, pero de repente quitamos el separador. ¿Qué pasará? Voy a saber la respuesta. Ahora las partículas tienen libertad para moverse por toda la caja. Así que si dejamos pasar un rato, el gas ocupará todo el espacio. ¿Pero por qué? Si cada partícula del gas puede estar en la parte derecha o en la parte izquierda de la caja con igual probabilidad, ¿no sería entonces igual de probable encontrar que todas están en el lado izquierdo que encontrar que todas estén en el lado derecho, que encontrarlas repartidas por igual? Pues no es así. Y la razón es que esto es una cuestión de combinatoria, como lo de los dados. Para verlo, vamos a imaginar un gas de solo 4 átomos y los vamos a pintar de colores para verlo más fácil: rojo, azul, amarillo y verde. Si los metemos en una caja y dejamos que se muevan libremente dentro de ella, ¿dónde crees que estarán? ¿Todos a la izquierda? ¿Todos a la derecha? Vamos a repartir. Veamos qué nos dice la probabilidad. ¿Cuántas formas hay de poner todas las partículas en el lado izquierdo? Una solamente. ¿Y todas en el lado derecho? También una. ¿Y que haya 3 en el izquierdo y una en el derecho? Habrá 4 formas de hacerlo, desde la roja, la azul, la verde o la amarilla. Y 2 y 2. En este caso hay 6 formas, estas de aquí. No sabemos en qué estado estará cuando miremos la caja, pero sí sabemos que si fuéramos a apostar
apostaríamos a que están 2 y 2, solamente porque es más probable. Por combinatoria hay más estados equivalentes en este caso. O lo que es lo mismo, el estado de división, 2 y 2, es una configuración inespecífica con más estados específicos. ¿Cómo pasará con los dados? Por eso gana. Y como también pasaba en el caso de los dados, la cosa se vuelve más y más definida conforme aumentamos el número de partículas. ¿Cuántas puede haber en un gas normal? Bueno, piensa que un gramo de hidrógeno puede contener 10 elevado a 23 partículas. Con ese número de partículas, la probabilidad de que todas estén en el mismo lado de la caja es 1 entre 2 elevado a 10 elevado a 23. Un número tan grande que ni en toda la edad del universo tienes tiempo para escribir. ¿Podría ocurrir algo así? Sí, pero es absurdamente improbable. Tanto que nunca lo vas a ver. Cuando en este experimento retiramos el separador, vemos cómo el gas ocupa todo el espacio, no porque ninguna ley del movimiento lo exija, tampoco porque las otras posibilidades estén prohibidas, solo porque es muchísimo más probable. Esto es precisamente lo que dice la segunda ley de la termodinámica, una ley estadística que se cumple de forma aproximada. Nada impide que de repente todas lo hagan a la vez, pero en los casos del día a día de cientos de millones de partículas, nunca tú la vas a poder ver fallar. Ya lo tenemos. Así podríamos llegar a la definición moderna de entropía. La entropía es una magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema, o estados específicos para un estado inespecífico. Por lo que es lo mismo, de cuántas formas posibles se pueden poner los elementos para que tú, macroscópicamente, midas lo mismo. Y la segunda ley diría algo como un sistema evoluciona a su configuración más probable, que es la que se da con más microestados y coincide con la que mayor entropía tiene. No hemos tenido que inventar ninguna fuerza, ninguna acción, no hemos hablado de física, ni siquiera hemos sacado una ecuación. Es puramente combinatorio, sentido común. La entropía mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad. Un estado con alta entropía es un estado muy probable, porque se puede alcanzar con muchas formas posibles equivalentes. Un paso más en la comprensión de la entropía. Entonces, calcular la entropía es solo contar. Miras el número de estados, cuentas y ahí lo tienes. La entropía, ¿no? Pues sí, tal cual. En la definición de entropía, K es una constante dimensional. Olvídalo. Y W es precisamente eso, el número de estados. El logaritmo se pone porque el número de estados crece con la probabilidad. Si tienes 10 monedas, habrá 2 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 dados, habrá 6 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 números, habrá 10 elevado a 10 combinaciones. Así introducimos el logaritmo para quitar precisamente esa potencia. Quedaron no con las combinaciones, sino con el número de elementos, el número de bits, algo que nos acerca un poco más a una definición más refinada. Y es que hay una forma más sutil y físicamente más satisfactoria de interpretar la entropía, no solo como el aumento en el número de configuraciones, sino como algo más trascendental, como una pérdida de información. Según esta definición, la segunda ley de la termodinámica se leería como una ley según la cual el universo siempre evoluciona en un estado de menor información. La información siempre se pierde. Veamos, vamos a la caja con 4 partículas. Si yo te digo que están las 4 en el lado de la izquierda, te he dado toda la información que tú necesitas para dibujar la situación. Sin embargo, si te digo que hay 2 y 2, en cuál de los 6 posibles estados está, te das cuenta, has perdido mucha información sobre la configuración del sistema, lo cual nos lleva a una tercera y definitiva definición de la segunda ley de la termodinámica. Un sistema aislado evoluciona siempre a un estado donde aumenta su información perdida. Esta definición tiene grandes ventajas, es que la información, al contrario de lo que pasa con el caos o desorden, que es algo burdo y subjetivo, sí se puede medir. De hecho, la teoría de la información de Claude Shannon gira en torno al concepto de entropía. De esta forma, el universo como un todo evoluciona siempre en un estado de destrucción de información. Hoy en la física del siglo XXI se está viendo un nuevo cambio de paradigma, de la ciencia fundamentada en la posición y el movimiento de la materia en el siglo XVII a la creencia de la energía y el cambio en el siglo XIX, hasta finalmente llegar a la ciencia de la información y los bits del siglo XXI. ¿Es esto la información? El elemento básico que constituye nuestro universo. La entropía puede preguntarse también como una medida de la información perdida por la evolución de un sistema. Y todo junto, la entropía y la segunda ley de la termodinámica no tienen nada de misterioso. No dejan de ser una ley de los grandes números, que se da cuando aparecen dos particularidades. Uno, un sistema formado por muchas partes, y dos, un elemento de aleatoriedad. Al final, lo más probable es lo que se acaba observando. En todos los ejemplos anteriores es lo que estaba pasando. Se ve lo que es más probable. Nada más. Es como con este cubo de Rubik. Yo me lo pongo en la espalda y me pongo a dar vueltas. ¿Crees que lo he fumado? Seguro que apuestas que no. Y es que hay 43 trillones de posiciones no ordenadas.
y solo una ordenada. ¿Qué es más probable que se dé? Pues es lo mismo pasa con el hielo o con la leche y el café. Pero entonces, ¿por qué la definición de orden-desorden no funciona? Por un lado, porque no siempre es así. Un libro de geometría diferencial avanzada escrito en ruso y lleno de gráficos que no entiendes. Lo que vamos y las cenizas las ponemos todas juntas en una caja, bien colocaditas. ¿Qué sistema es más desordenado? Perfectamente podríamos argumentar que el libro es más caótico y las cenizas están más ordenadas. Y es que justo al revés de lo que esperaríamos, puesto que las cenizas son un estado de mayor entropía. Además, esto de orden-desorden es algo vago, vacío, burdo y poco objetivo. Así que comenzamos con una definición de la segunda ley como orden-desorden. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor desorden. Pasamos a una definición de improbable, probable. Todo sistema aislado evoluciona a un estado más probable. Y acabamos con una definición más sutil. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor información perdida. Magnífico. La segunda ley de la termodinámica es una ley de sentido común que explica el funcionamiento de sistemas en el universo con un gran número de elementos. Pues ahora sí, espero que de una vez por todas hayas entendido de qué va esta vaina de la entropía y la segunda ley. Compártelo para que más gente se entere y dale a suscribirse para que no te pierdas un solo vídeo. Y ya puedes disfrutar en el salón de tu casa de cómo el universo y todos los sistemas vivos y no vivos van poco a poco derivando hacia la nada. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Estoy recomendándoles este libro brutal, La entropía desde... Bueno, pues, al respecto, pues, como te has dado cuenta acá, no hay fórmulas, por ejemplo, ¿no? Sino que hace una introducción a la entropía, pero desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Qué es lo que ocurre en el universo? Lo más probable. ¿Por qué el gas se expande? Porque es lo más probable. ¿Cuál es la probabilidad de que un gas se contraiga? ¿Y hay probabilidad? Sí hay probabilidad. Si hubiesen pocos gases, pocas partículas en el salón, 5 o 10 partículas, hay probabilidad de que se contraiga, igual de expandirse. Pero está hablando, y ha dejado claro en varias partes del video, que es una teoría de las grandes cantidades de elementos, de los moles, de los 6.200 trillones de partículas en cada mol. Entonces, al respecto, no queda duda de que, por ejemplo, cuando hacía este tema de rodadas, me pareció bastante interesante, porque tiene mucha, digamos, nos mete en la parte matemática, ¿no? Con bastante probabilidad, sobre todo, por ejemplo, ahí hablaba de tirar 3 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de 3 dados sea 3? Cercano a 0. Y la probabilidad de que la suma cuando tiras 3 dados sea 18. Muy baja. Pero hay una suma que es más probable. El 8. Así que lo que está diciendo es esto. Si tú tuvieras que apostar a cuánto es la suma cuando tiras 3 dados, pues lo mejor es apostar al número 11, porque es lo más probable. Pero alguien puede decir, pero de repente sale 10. Sí, puede salir 10. Puede salir 6, claro, puede salir. Porque esta es una estadística aquí de 3 partículas. Vamos a llamar entre comillas partículas, 3 dados. Pero ahora ponte en el caso de que sea un mol de dados. Si hablas de un mol, ¿cuál es la probabilidad de un evento? A ver, por acá. Damos la bienvenida a un juego crossout, un juego de acción multijugador gratuito sobre batallas en vehículos geniales. 100 dados. 100 dados. La probabilidad de que la suma esté por acá ya se acortó entre 300 y 400. Y acá esto no va a ocurrir nunca. Pero cada vez se va haciendo más decía, ¿no? Más, la curva es más picuda. Pero ahora ponen un mol. Y eso se va hasta el infinito, ¿no? Se acorta bastante por acá. O sea que en ese ejemplo, de repente es muy doméstico el ejemplo, ¿no? Pero tú dices, yo puedo predecir el futuro
de alguna manera así, ¿no? Si tiro un molde de dados, yo puedo predecir que nunca va a salir, que todos los dados van a tener el número 1. Puedo predecir, o sea, estoy haciendo una predicción del futuro. Entonces, también puedo decir, yo digo que nunca, si tiro un molde de dados, nunca va a ocurrir que todos saquen el número 6. Pero sin embargo puedo decir otra cosa, ¿no? Lo más probable, la alta probabilidad es que los números se diferencien totalmente entre ellos, ¿no? Que haya muchos 1, muchos 5, muchos 4, etc. Y esa probabilidad es la que finalmente lo que ocurre, lo que va a ocurrir. Ahora, eso no significa, yendo a la química, de que un gas no pueda contraerse. Sí, teóricamente puede haber una contracción, pero por probabilidad de que ocurra una contracción en un molde de partículas, de átomos y moléculas, es 1 sobre 10 a la 23, algo así decíamos. Entonces, eso es prácticamente decir, nunca en nuestra vida lo vamos a observar, porque su probabilidad es tan, pero tan baja que jamás nos observaremos. Entonces, ¿cuál es la dirección de los cambios? La dirección de los cambios es de un estado termodinámico de cierta entropía hacia un estado termodinámico de mayor entropía. Es como el calor. ¿Cómo fluye el calor? Temperatura alta, temperatura baja. La dirección del cambio, el calor, es esta. Esa es su dirección. Pero la dirección de los procesos y de los eventos, ¿cuál es? Es la entropía. De una baja entropía hacia una alta entropía. Esta es la dirección de los cambios, de los procesos. Cualquier proceso. Procesos químicos, procesos bioquímicos, procesos mecánicos, cualquier tipo de proceso siempre va a tener esa dirección. Va a ocurrir desde un estado termodinámico de baja entropía hacia uno de mayor entropía. Entonces, todo lo natural procede así. ¿Y eso qué significa? Pues que el universo aumentará constantemente, viene aumentando constantemente hacia una máxima entropía. Entonces, esa también es una de las enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Tiene varios enunciados, pero uno de ellos es que la entropía, la entropía tiende a un máximo. La entropía del universo tiende a un valor máximo. Siempre va a aumentar, permanentemente. Entonces, y esto va ligado, y también usó esa palabra del autor, el proceso espontáneo, es decir, cosas espontáneas. Y es bueno hablar de ese concepto de espontaneidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el calor podría ir al revés, espontáneamente. Se podrá transferir calor desde un sistema frío hacia un sistema caliente de manera espontánea. Nuestra experiencia dice no, eso no es posible. Pero ¿acaso no lo vemos todos los días en las refrigeradoras? ¿Acaso el calor no va desde una fruta fría que está dentro de la refrigeradora hacia una zona de alta temperatura, que sería el ambiente donde está la refrigeradora, que sería la cocina, por ejemplo? Sí es posible transferir calor desde una temperatura baja a una temperatura alta, sí es posible, pero no de manera espontánea. No, ahí hay que emplear alguna fuerza que lo haga. ¿Ya? Entonces, a ver, por eso es que por acá vamos a definir esto. Vamos a hablar un poco de esa espontaneidad. En la naturaleza existe un gran número de procesos que solo se llevan a cabo en un sentido y no en el contrario.
dirigiéndose finalmente hacia el equilibrio. Por ejemplo, el agua caliente de un recipiente expuesto al medio ambiente comenzará a enfriarse hasta igualar la temperatura del aire circundante. Al revés, no. Un poco de agua y colorante que se junta, una gota de colorante en un vaso que contenga agua, se mezclan espontáneamente para formar una solución. Y de repente uno espera un tiempo, o también puede poner una cucharita, pero ya lo está obligando, moviendo la cucharita. Digo, sin obligarlo también se hace mezclar. Pero bueno, de repente de guardar 1 hora, 2 horas, pero esa gota finalmente de colorante abarcará todo el espacio. Bien. Sin embargo, nunca observaremos que de un vaso que contenga agua coloreada, de pronto las moléculas de colorante empiezan a juntarse hasta formar la gota de colorante. Eso nunca lo observaremos espontáneamente. Y así puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Entonces ya en la siguiente clase lo que haremos es entrar a la definición de entropía, pero como decía el autor, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico que es relacionado con el calor. No está en nuestro curso la mecánica estadística que mencionaba. Pero nos es importante porque nos da una visión diferente de lo que es entropía. Bien, entonces jóvenes, yo voy a dejar en la plataforma